Cada vez hay más interés en el deporte, en vivir una vida más saludable y, sin embargo, hay mucho ruido. Estamos un poco saturados de información. No puedes aconsejar a nadie a nivel nutricional si no sabes cosas de él. Yo no defiendo ninguna dieta, de hecho no creo en ninguna dieta. Sergi, yo contigo tú me ayudaste mucho después de 1 año y medio de lesión, muy frustrante. Yo me puse a buscar opciones fuera de lo normal, fuera del status quo, y empecé contigo, hicimos una dieta antiinflamatoria. Y yo trabajando con mi fisio en esa época, él flipó. Somos lo que comemos. No soy a favor de la dieta vegana ni mucho menos. Proteína es indispensable. Suplementos, Vamos sí, a abrir el melón. no, abramos el melón. Los suplementos que no tienen evidencia, por supuesto que no. Mal gasto de dinero, incluso de salud. A la mayoría de deportistas profesionales les quitamos los suplementos y mejoran su salud y su rendimiento. ¿Por qué poblaciones como bosquimanos y esquimales no tienen cáncer o no tienen diabetes? Porque no abusan de la insulina. Usted va a ir a ChatGPT cuando tenga algún problema de salud grave. Chicos, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones que valen la pierna. Hoy es un episodio realmente fascinante. Sé que no es la primera vez que he dicho esto, pero es que hoy vamos a tener una conversación a 3, traigo a 2 profesionales de un mundo que os interesa mucho, el de la nutrición. Y precisamente traigo a los 2 últimos profesionales de la nutrición con los que yo he trabajado, lo cual me hace muchísima ilusión, porque además son 2 personas que me han ayudado muchísimo en mi trayectoria deportiva, un perfil bastante distinto. Y yo creo que vamos a conversar de algo que nos concierne a todos. Yo creo que cada vez hay más interés en rendir más en el deporte, en vivir una vida más saludable y, sin embargo, hay mucho ruido. Hay más información que nunca, pero también mucho ruido y estamos un poco saturados de información, así que traeros a vosotros creo que es todo un lujo que vamos a disfrutar. Y nada, lo que voy a hacer es primero pues pediros que os presentéis y que os defináis como profesionales. Bueno, lo primero, dar las gracias por invitarme, Dani, a estar aquí. Para mí es un placer y un honor estar conversando contigo y con Néstor, que es un gran profesional también de la nutrición y bueno, a ver qué surge, ¿no? Me has dicho o nos has pedido que nos definiéramos. Yo no me dedico tanto a la nutrición en sí, sino que tengo un espectro un poco más amplio. Mi formación es, bueno, ahora estoy a punto, cuando esto salga supongo ya se podría decir que soy doctor en biomedicina, también licenciado en educación física, lo que es ahora ciencias de la actividad física del deporte, y especialista universitario en química, genética de la nutrición, la salud y el deporte, ¿no? Aparte, pues esa es mi parte más académica de formación. Luego, a nivel más práctico, vamos a decirlo así, pues me he dedicado a deportistas también amateurs, pero estos últimos 15, 20 años a deportistas de élite en múltiples deportes, desde el trail running, con deportistas conocidos, pasando también por el tenis. No tengo el currículum que tiene en el tenis Néstor, pero también he llevado a deportistas profesionales en fútbol, golf, hockey, natación, triatlón, bueno, cualquier deporte, incluso deportes peculiares. ¿Algún nombre potente que puedas decir? Bueno, jugadores de fútbol, de Bundesliga, Liga Española, Barcelona. Sí, puedo hablar de Oriol Romeu, por ejemplo, que ahora está en el Girona, le ayudamos en un problema que tenía en el menisco. Agur Rogel es un jugador que está en Bundesliga y ahora está en Liga brasileña. Bueno, hay varios. Portu, también del Girona. A nivel de Major League Soccer, por ejemplo, Oriol Roussel, que es un jugador que ganó la Liga hace 10 años, ahora se ha retirado, y me contactó pues, por un problema de lesiones que había tenido, el gran problema del fútbol, ¿no? Y los 2 últimos años pues, solucionando ese problema, sin lesiones, etc. Y luego, pues, a nivel de otros deportes, pues estábamos detrás de Kilian Jornet, especialmente doctor Jesús Álvarez Herms, que es con quien yo colaboro, es el artífice de esto, pero bueno, he tenido el placer y el honor también de colaborar este último año, por ejemplo, con la aventura en los Alpes que todo el mundo conoce, y rompiendo un poco esquemas. La verdad es que sí. Claro, podría decir otros deportistas, pero tampoco es plan de ir. Bien. Ya ha quedado potente, Sergi. Néstor. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradeceros la invitación, agradecer también a Sergi por estar aquí también conmigo. Y bueno, yo tengo menos años, entonces tengo menos currículum en ese sentido. Yo soy licenciado en biología, cuando esa palabra es un poquito ya como acrónima, ¿no? Me doctoré en biología molecular. Mi tesis doctoral no tiene nada que ver con lo que me dedico ahora, porque durante mi tesis doctoral, pues bueno, hice de mi hobby ahora mi trabajo, que es estudiar la diplomatura de nutrición. Y me he especializado, pues por mi parte,
leyendo artículos científicos, viendo que aquí en España pues no había un nutricionista deportivo como tal, estaba muy copado por lo que era la gente que vendía suplementos y la típica dieta de la pechuga de pollo y el arroz. Y con esto, pues bueno, pues yo empecé a encaminarme y empecé a trabajar pues con tenistas. Empecé en la Academia de Juan Carlos Ferrero y he estado llevando, pues bueno, a múltiples tenistas, pero también a multitud de deportistas de otras disciplinas deportivas, en atletismo, en triatlón también, en natación, en motociclismo. También he sido el primer nutricionista del Elche Club de Fútbol durante 8 temporadas, que ahora celebramos que estamos otra vez en primera. Y desde aquí felicito a mis compañeros y excompañeros. Y bueno, y actualmente estoy muy enfocado en lo que es el tenis, en el tenis de alta competición. ¿Algún nombre potente? Que sé que tenéis con algún deportista contrato que no podéis decir, pero algún tenista que conozcamos todos, aparte de Nico Arzasky. Que no tenga yo nada con ningún contrato que me impida decirlo. Sí, claro. Por ejemplo, estoy ya el segundo año que trabajo con Fran Cerúndolo, es el número 1 en Argentina. A su hermano también. Está jugando también muy bien. Lleva muchos argentinos, no sé por qué. Sí, sí, se ve que la parte de mi familia paterna me tira, ¿no? Porque tengo familia allí. Y bueno, pues también a Tommy Echeverry y hasta aquí puedo leer. Bueno, bien, me gusta. Y cuando trabajáis así como para empezar a introducir temas, empezando desde el principio, cuando empezáis a trabajar con un paciente, cliente, ¿cómo lo llamáis? Depende del perfil, ¿no? A veces siempre es paciente, deportista, cliente. Es una palabra que a mí no me gusta porque parece que vayas a sacar tú un rendimiento, que es verdad, es así. Bueno, es lo que es. Es lo que es un trabajo, pero más que un trabajo, y estoy de acuerdo con Néstor, es una pasión, ¿no? En realidad soy profesor de educación física, esa es mi profesión actual, ahora desde hace unos años ya a media jornada y dedicándome también a mis pasiones, pero al final es una persona, yo creo que es la persona, sea el término más adecuado. Cuando empezáis a trabajar con personas, ¿cómo empezáis? ¿En qué os fijáis? ¿Qué variables cogéis? ¿Hacéis un estudio, imagino, primero de los objetivos que tiene esa persona? Sé, Sergi, que yo cuando empecé contigo, pues me llevaste, me ayudaste, o sea, me dijiste de apuntar durante 1 semana, 2 semanas exactamente todo lo que comía, hasta el color de las heces, cómo eran, test de orina. Néstor, sin embargo, contigo te enfocabas más en el historial de analíticas, antropometría, si no me equivoco. Contigo hice un estudio de la microbiota. Entonces, un poco explicad cómo empezáis a trabajar con los deportistas, que eso creo que llevará a entender pues, distintos estilos, ¿no? Esta ahora tú, hacemos una cada uno y así. Bueno, a ver, pues básicamente lo has contado tú ya todo, Dani, en ese sentido. Sí que es lo que es primordial siempre es, y seguramente Sergio me va a dar la razón porque él también lo hace, es recabar información. Y esto es incluso lo que yo siempre les digo a mis alumnos, porque soy profesor en la Universidad Miguel Hernández de Elche y mis alumnos son de ciencias de la actividad física y el deporte. Que recabar información es lo principal. No puedes aconsejar a nadie a nivel nutricional si no sabes cosas de él. Ya a nivel, pues mediante una analítica de sangre que te va a dar mucha información sobre pues, el metabolismo de los nutrientes, como su estado de salud. Esa recopilación de alimentos creo que es esencial y es una herramienta que es el recordatorio de 24 horas que se puede hacer durante varios días y que te va a dar una información también de cómo gestiona su alimentación y eso sí es primordial y como bien lo hace Sergi, pues es una herramienta de primera mano porque luego para diseñar un plan pues no vas a cambiarle toda la casa, sino que le vas a empezar a ordenar un poco la casa pues para ir poco a poco mejorando ese orden. Y bueno, pruebas de orina también. Si se puede hacer test de sudoración, pues también, depende también de la disciplina, lo suelo pedir. Y sobre todo, pues composición corporal. Yo utilizo una técnica, hay varias, que es una técnica doblemente indirecta, que es la cineantropometría, que está bastante avalada y hay resultados, tiene sus pros y sus contras, pero para mí es una técnica que puedo luego comparar muy bien con diferentes estudios y que me permite saber, pues bueno, cómo está de porcentaje de masa grasa, de masa muscular y cómo sobre todo pues durante el trabajo conmigo, pues evoluciona el deportista. ¿Sergi? Bueno, en mi caso estoy completamente de acuerdo con Néstor, que la clave es tener información, obtener información. Eso puede ser de muchas maneras, desde ya incluso viendo fotos, vídeos, noticias del deportista que quiere contactar contigo, ya sabes un poco un perfil de cómo es, ¿no? Luego con distintas pruebas. En mi caso, que el espectro es más amplio,
aparte de lo que he comentado que se puede hacer, dependerá de cada deportista. Por ejemplo, una de las cosas que realizamos con el doctor Álvarez es la CIMO, una prueba patentada por él, que es una prueba fisiológico-molecular, donde ponemos al deportista en las máximas condiciones iguales a su competición, a veces en la misma competición, si nos permite, medir, monitorizar ciertos parámetros fisiológicos que obtenemos para averiguar qué umbrales fisiológicos son los que le limitan, ¿no? Partimos de esa base, es una prueba muy importante. Luego, a nivel de nutrición, pues está la test de microbiota, lo que comentabas tú, las fichas. Hay muchas pruebas. También trabajamos mucho con las analíticas. De hecho, es lo primero que pedimos, analíticas. En tu caso, no. Sí que hubieron analíticas, las tengo todavía, o sea que... sí. Pero bueno, depende de cada perfil también y lo que quieran. Porque en tu caso no hicimos una FIMO porque tú ya tenías tus excelentes preparadores físicos, hacías un buen trabajo, entonces yo en esa parcela no me metí, pero si no te hubiéramos hecho otras pruebas para, como muy bien dice Néstor, recopilar la máxima información. Para dar un poco de contexto, yo lo quería explicar antes, pero lo explico ahora. Sergi, yo contigo, tú me ayudaste mucho en la fase después de 1 año y medio de lesión, calvario de lesión, lo he hablado en el podcast muchas veces, muy frustrante, hacía todo lo que me pedían los médicos, volvía, me inflamaba, había que parar otra vez con la medicación que tocaba. Y yo me puse a buscar opciones fuera de lo normal, fuera del status quo, y empecé contigo, hicimos una dieta antiinflamatoria, estuve 2 meses siendo vegano, aparte tenía un tema del Helicobacter, ¿no? Del intestinal, que lo corregimos, y realmente yo trabajando con mi fisio en esa época, él flipó. Vio una evolución muy grande que me decía que era difícil de explicar solamente por los parámetros del tratamiento que estábamos haciendo y el descanso. Como que tenía que haber algo más, y le expliqué que estaba trabajando contigo y vio pues la inflamación, mucha inflamación se había ido. O sea, me ayudaste muchísimo en el Return to Play, ¿no? Que además es una especialización tuya. Ahora estoy trabajando con Néstor y entonces... Y la verdad es que me está yendo bien, estoy en mi mejor momento como tenista, estoy en un gran momento y introduzco temas donde trabajáis distintos, que es, pues por ejemplo, la flexibilidad metabólica o tú trabajas mucho con tenistas y yo creo que tú como trabajas es que le das la energía al tenista según sus necesidades. En cambio, esto incluye muchos hidratos, geles, isotónicos, a veces pues no naturales. Sergi, tú eras en contra, me acuerdo, de productos que no eran naturales. Trabajaba la flexibilidad metabólica, es decir, tener la capacidad de ser flexible y no depender siempre de los hidratos que metes al cuerpo. Estoy aquí lanzando muchos temas, perdón, pero lo vamos a ir ordenando poco a poco porque dentro del mundo de las redes sociales pues hay mucho debate, por ejemplo, con los azúcares, que es lo peor del mundo. Hay fobia con esto. Proteínas, suplementos, otro tema que quiero que tratemos. El marketing de los suplementos, la gente cree que cuando va al gimnasio 1 hora al día tiene que meterse proteínas a full y no están así. Bueno, en fin... ¿Estáis de acuerdo en lo que acabo de decir? Un poco las diferencias. Bueno, ahora, si me permites, Néstor, claro que sí. Por alusiones un poco, lo primero, gracias por tus palabras, creo que son muy exageradas, pero sí que es cierto que me dedico a la recuperación, ¿no? Entonces, con lo que has descrito, que es cierto, totalmente cierto, la gente puede tener una opinión sesgada. Pueden interpretar que yo defiendo el veganismo, por ejemplo, ¿vale? Y no es así. ¿De acuerdo? Yo no defiendo ninguna dieta, de hecho no creo en ninguna dieta. Utilizo estímulos a veces con los deportistas que se pueden parecer a distintas dietas. En tu caso, ¿por qué fuiste vegano durante X tiempo? Pues porque tenías ciertas disbiosis, ciertos parásitos, ciertos microbios que había que combatirlos. Y yo te dije, aquí se puede hacer 2 cosas. Le conozco a Dani, ¿no? Entonces es un trabajo muy laborioso y depende mucho de la implicación del deportista, ¿no? Se puede reducir, el Helicobacter pylori no se quita ni se mata, prácticamente todos lo tenemos. Otra cosa es que se manifieste, que era tu caso, porque tu sistema inmune está bajo, ¿vale? En este caso, lo podíamos hacer sin antibióticos, que es lo ideal, o arrasar con todo y luego cargarnos también toda tu microbiota y estar 1 año y seguir con la inflamación, porque la microbiota también ayuda a reducir la inflamación. ¿Por qué? Porque es reguladora, ayuda al sistema inmunológico. Quien reduce la inflamación es el sistema inmunológico. Por eso tú reduciste esta inflamación y recuperaste la lesión. Además, físicamente se vio clarísimo, bajaste mucho el peso. Entonces,
¿Por qué te quité la carne en ese momento? Pues muy sencillo. Primero porque los parásitos que tú tenías o las bacterias no adecuadas, patógenas, se alimentaban básicamente de azúcares simples y de proteína animal. 2. La proteína animal produce acidosis metabólica y inflamación sistémica y a ti se te tenía que reducir. Me acuerdo que me decías, pero un homenaje de vez en cuando, no, porque trabajamos con inercia fisiológica. Me decía, ¿cuándo podré? Yo le decía, ¿cuándo quieres volver a echarte un homenaje? Me acuerdo un Echaba de menos el chuletón, sí. Me acuerdo un episodio que empezaste súper bien, empezaste a competir y en una competición tuviste un resentimiento de un dolor, ¿no? Y me dijiste, hostia, perdón, se puede decir palabras, sí, ¿no? tranquilo. Hostia, Sergi, que, joder, me vuelve a doler la muñeca, tal. Creo que él hizo una autocrítica, eso está muy bien, no echar la culpa a los demás, está muy bien, ¿no? Primero, igual hemos entrenado demasiado, nos hemos precipitado con las competiciones. A mí me hubiera sido muy fácil decir, pues sí, os habéis pasado. Yo dije, no, igual no. O igual tu entrenamiento, tu preparación que estás haciendo con tus entrenadores es adecuada y quizá no se tendría que volver a hinchar esto. Y tú me dices, ¿pero por qué? Digo, analiza tus 3 últimas semanas, Dani. Te has ido a reuniones, París, cambio de ritmos circadianos, un par de homenajes, de un día no pasa nada, pero fueron 2. Es que solo un homenaje, no. Es eso más el estrés que yo te he visto cada día. Tenía reuniones, nuevos patrocinadores y todo eso, el contexto es cómo trabajo yo. Por eso te dije, sin eso hubieras podido hacer las mismas competiciones y no hubieras tenido la molestia, que es lo que corta la recuperación, ¿no? Hacer este pequeño matiz. Perdona, que si queréis... Néstor, ¿quieres ir tú o alguna pregunta más concreta quizás? El tema de... ¿Puedes hablar? Bueno, a ver, es que hemos soltado muchos temas. Hemos tocado muchos palos. El piporrazo nos ha dado 3 horas de conversación. Esta es mi culpa, ¿eh? Como claro, y yo acabo de comer y solo estoy para una cosa. Entonces... a ver, yo no sé tu caso antes de venir. Sí, tampoco quiero que hablemos de mi caso, o sea, quiero que sea aplicable para... Porque esto vas a sentirte como una cobaya. Claro, no pasa nada, estoy acostumbrado, pero bueno, lo que puedo resumir en pocas palabras es que muchas de las cosas que ha comentado Sergi es verdad. El tema del Helicobacter pylori y cuestiones del estrés que va a afectar al sistema inmune. Otras cosas, pues bueno, tengo mis inquietudes y mis dudas por todo el tema de la disbiosis. Realmente, y ya los últimos metaanálisis que se publican dicen que, bueno, que toda la investigación muy prometedora en cuanto a microbiota aún está, como se suele decir vulgarmente, en pañales. Expliquemos desde el principio, ¿qué es la microbiota? Esto cada vez se habla más, han salido varios documentales en Netflix últimamente de esto, de cómo es la nueva revolución, se dice. ¿Qué es la microbiota? Vamos a empezar desde el principio. ¿Y por qué? Te preguntaré a ti, Néstor, ¿por qué no lo hemos trabajado nosotros? ¿No lo has priorizado como... Bueno, ¿qué opinas del tema? Porque no lo has priorizado como Sergi. Bueno, básicamente por lo que acabo de decir, quizás, a ver, la microbiota es muy importante, pero que aún no tenemos las herramientas. Pasa como con la nutrigenética, si ahora lo abordamos. Es una ciencia que está, pues eso, en sus inicios. No se sabe muy bien cuáles deben de ser los equilibrios. Parece ser que entre firmicutes y bacteroides tiene que haber ahí un ratio. Sí, pues intentemos no ser demasiado técnicos porque aquí la gente... Vale, pues entre una especie de bacterias y otras, ¿de acuerdo? Deben de estar pues, más o menos equilibradas. Parece ser que la actividad física fomenta una mayor diversidad de bacterias frente a otras, pero bueno, es que estamos hablando de millones de especies, bueno, miles de especies, y que hay mucha información que aún no tenemos base en ello. Los últimos metaanálisis, que son unos estudios que lo que hacen es hacer una estadística de muchos estudios, o sea, dentro de lo que es la evidencia científica, sería, como yo digo, el regalo de Reyes, ¿no? Cuando publican un metaanálisis, porque te está dando mucha información estadística sobre un tema, pues aún no es concluyente. Faltan más estudios para saber, pues bueno, pues cuáles son los tipos de ejercicios o los tipos de dieta que van a fomentar una microbiota saludable en ese sentido. Entonces yo aún pues no veo conveniente trabajarlo. Voy a ir más a lo que son los básicos. Yo soy como muy de baile, ¿no? Voy a ir a los básicos. Entonces, los básicos, yo me he dado cuenta, y seguramente sería también, que muchos deportistas no lo cumplen. Ya sea la hidratación, ya sea comer fruta, ya sea pues, tomar los hidratos de carbono necesarios o la proteína necesaria. Y cuando trabajo esos básicos, es cuando yo he notado que el deportista mejora en ese sentido. Por eso yo no me meto en situaciones aún que hay que cogerlas aún para mí con pinzas, según la evidencia. Sí. Bueno, yo siempre cuando hablo de lo que trabajamos, siempre digo que estoy comiendo pasta, hidratos como un campeón. Y estoy en mi peso y realmente estoy... O sea, como pero fíjate, Dani, habría que decirlo bien. Estoy tomando arroz y pasta integral.
Sí, por ¿vale? supuesto. Porque ahí es donde sí que es verdad que le estamos dando el sustrato que necesita Cierto. una microbiota saludable, que es el prebiótico, que es la fibra dietética. Sí. Porque si no, ya la gente empieza a pensar arroz blanco, pasta blanca. Cierto. Y Mejor, estamos de acuerdo, mejor, si se puede, hidratos complejos que hidratos simples, ¿no? a ver, yo la definición bioquímica creo que no es la adecuada. Mejor hidratos de carbono de calidad que no de baja calidad. De calidad es la que tiene una mayor densidad nutricional, por ejemplo, que tenga fibra. Por eso hablamos de los Legumbres. integrales, las legumbres, las frutas, las verduras también tienen hidratos de carbono. En competición es distinto porque necesitas una fuente rápida. Ahí estamos hablando de un contexto ya totalmente diferente, ya entraremos. Entraremos o quizás no, porque al final es muy específico, ¿no? También no... Bueno, o en mi sea, caso, no. yo creo que Sergi quiere hablar porque he tocado cosas. Sergi, dale. Bueno, yo en ese caso discrepo totalmente sobre la importancia de la microbiota y os diré unos cuantos datos que los oyentes pueden identificar. De entrada tenemos, bueno, la microbiota es todos los microorganismos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, para decirlo de forma que se entienda. Tenemos más bacterias en el cuerpo que células, o sea, somos más bacterias que humanos, ¿vale? Tenemos mucha más material genético que está en constante interactuación con nosotros. Entonces, y eso se puede modular. Nuestra genética es invariable, pero la genética de los bichitos que tenemos dentro, por explicarlo súper coloquial, eso se puede modificar, ¿vale? Entonces, se ha encasillado mucho a la microbiota intestinal, y microbiota tenemos por todo el cuerpo, todas las mucosas, todas. Y ya se sabe, nosotros hemos corregido lesiones de deportistas porque una bacteria ha traslocado, ha ido del intestino a la rodilla y se le ha comido todo el cartílago. Y eso lo produce una bacteria que está en el intestino. Y si tú no tienes en cuenta esto, pues esa lesión, ese tío se le va a comer la rodilla a la bacteria. 2. Hay 3 grandes grupos de bacterias: mucolíticas, proteolíticas y homeostáticas. Traduciendo, mucolíticas, solo me quedo con eso. Luego hablaré de las más adelante el sistema inmune si queréis. Pero las mucolíticas, la función que tienen, que no es lo que la gente se piensa que es producir el moco, sino provocar la producción de moco. Se comen el moco y estimulan a los enterocitos, que son las células del intestino, para que produzcan más moco. ¿El moco para qué sirve? Sirve para proteger, pero sobre todo para absorber los nutrientes. Entonces, si tú no tienes bien la microbiota mucolítica, ya puedes tomar integral, no integral, que eso no se va a absorber. Hay una frase muy famosa que es: somos lo que comemos. Nosotros, con el doctor Álvarez, tenemos otra, que es un paso más. Somos lo que absorbemos. Y si tú no cuidas la microbiota muconutritiva, por ejemplo, no vas a absorber nada. Esa es la explicación de por qué viene mucha gente que toma vitamina D, que toma hierro y sigue teniendo la vitamina D baja, el hierro bajo, porque no absorbe. ¿Estás de acuerdo, Néstor, que no es solamente lo que ingerimos, sino que hay que entender cómo absorbemos los nutrientes que metemos? Por supuesto, a ver, quizás no me haya explicado bien, no estoy dejando de dar importancia a la microbiota, ni mucho menos, tiene mucha razón. Somos más bacterias, virus y otro tipo de microorganismos que células eucariotas. Lo que yo quería comentar es que no se sabe muy bien cuál es el grado de porcentaje de bacterias de una especie u otra que tenemos que tener, cuál es, por ejemplo, la actividad física que promueve, en cuanto a duración, intensidad o tipo de actividad física, que promueve una microbiota más saludable o no. Aún no se tiene muy claro. En ese sentido, lo que dice Sergi es real, es decir, si hay un aumento de la permeabilidad intestinal, ¿vale?, porque el ejercicio físico muy intenso lo promueve, pues hay una problemática a la hora de absorber los nutrientes. Ya el enterocito ya no está funcionando como debiera de funcionar. Entonces, ¿hay que cuidar la microbiota? Sí. La manera de cuidar la microbiota, pues bueno, es multifactorial. Una de ellas es la alimentación. Está claro que sin alimentos que te estén ofertando un prebiótico, como es la fibra dietética, pues ya de partida vamos a tener una microbiota que seguramente no va a ser la más saludable en ese sentido. Y luego el paso más allá, que nuestra microbiota nos permite defendernos de microorganismos que quieren colonizar ese intestino. Pues claro que sí, es verdad. Sí, eso hay que cuidarlo, no descartamos. Pero de ahí a focalizar que muchos de los problemas, independientemente del problema que acaba de comentar específicamente Sergi, que seguramente es así, o un SIBO, que ahora mismo está como muy de moda, que es, bueno, pues un sobrecrecimiento bacteriano, pero en otra zona del intestino donde no debiera. Independientemente de eso, basar solo y exclusivamente o buscar causas peregrinas primero en base a la microbiota o otra cuestión, o la nutrigenética, sin empezar primero por lo básico, yo creo que bueno, pues no es una forma básica, ¿no?, o coherente de trabajar, por lo menos desde mi punto de vista del nutricionista, en ese sentido.
Yo discrepo totalmente en ese sentido. O sea, es claro, primero tienes que saber... diferís en la prioridad, ¿no? Sí, porque tú no puedes poner a un deportista lo básico. ¿Cuál es lo básico si no sabes cómo está esa casa? ¿Cómo vas a amueblarla si no sabes qué habitaciones tiene, ¿no? Entonces tú le puedes estar dando pues, lo básico que un nutricionista considere, ¿vale? Pero si no sabes qué tipo de bacterias, quizás estás exagerando, aunque sea un alimento malo, esa disbiosis. Por ejemplo, doctor Álvarez tiene una frase muy buena que es, si no quieres tener... Disbiosis es un desequilibrio, ¿vale? Eubiosis, ¿de acuerdo? Es un equilibrio entre... Esto es como una familia. En una familia todo el mundo tiene un papel, o en una banda, ¿de acuerdo? Hay unos que mandan más, otras menos. No quiere decir que todo el mundo esté en la misma cantidad. Tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Esto es una disbiosis. Entonces, si yo doy, por ejemplo, vamos a dar alimentos prebióticos porque van bien para la microbiota y tal, lo que haces es todo crece, ¿no? Tienes que saber cuál es esta bacteria, cuál es esta. A veces la solución es no comer este alimento que supuestamente es saludable y sería uno de los básicos, pero tienes que dejar de comer para que estas bajen. Otra vez es introducir un alimento que quizá no sea tan bueno teóricamente o no tan adecuado para empezar para un nutricionista, y es esto. A veces es otro elemento que incorpora una tercera bacteria, que es la competencia de estas dos, y reequilibras. Por ejemplo, tu dieta era muy estricta, ¿no? Y era para corregir una disbiosis, una permeabilidad en concreto. Tenemos una frase que es, si no quieres dolor de barriga, come macarrones, porque no vas a fermentar. Pero lo primero que tienes que hacer es un análisis de la microbiota, porque tú le puedes decir, mira, ¿el brócoli es un alimento saludable o no? Yo creo que según los estudios, sí. Porque hay gente que come brócoli y se le pone mal. ¿Por qué no tiene las bacterias para digerirlo? Entonces, si tú no haces una analítica de microbiota, no sabrás si esa persona va a tener problemas o no. Yo ya lo veo, le digo, no, el brócoli poco a poco. Primero cocido, triturado, para facilitar, no poner tanto estrés digestivo, y poco a poco que vayas incorporando estas bacterias, porque al final uno tiene las bacterias en función de lo que come. Y es así. Y también de lo que siente, con el ejercicio puedes modular, con el ritmo circadiano, gestión de emociones, todo. Por eso es tan importante la microbiota. Ya no hablo del sistema inmune, que se regula a través de la microbiota, ya se sabía en estudios. ¿Vale? Escherichia coli, por ejemplo, es el capitán general, que no solo dirige otras bacterias que atacan, como muy bien Néstor ha explicado, individuos que nos pueden invadir, microorganismos, sino que, por ejemplo, dirige directamente células del sistema inmune, como son los linfocitos tipo T, que no es poca broma. Vamos a ponerlo así. Si tuvierais que dar 3 consejos, pregunta muy simple, lo siento, pero es un poco para ordenar y de ahí construimos. Para una persona, un deportista que hace deporte, no necesariamente de alto rendimiento, que quiere mejorar su salud y su rendimiento en el deporte, ¿qué es las 3 cosas que más priorizaríais? Al inicio de trabajar con alguien, a ver, volviendo un poco a lo anterior, yo creo que la discrepancia viene porque Sergi ha trabajado contigo en un contexto diferente y yo estoy trabajando contigo en otro contexto diferente. Si tú a lo mejor hubieras venido en ese contexto, pues a lo mejor hubiera visto a ver. Es que quiero salir de ahí. Claro, por ejemplo, yo a un familiar mío hace poco le detectaron un SIBO. Y dentro de lo que es la salud pública no se financia un nutricionista aquí en España, lamentablemente. Entonces yo tuve que estar con este familiar pues haciéndole una restricción, por ejemplo, de los oligosacáridos fermentables, los llamados FODMAPs. ¿Para qué? Para que ir paulatinamente, mientras que estaba con el tratamiento antibiótico, pues ir restaurando la funcionalidad de su microbiota. En ese sentido, esto, por ejemplo, en mi familia no lo sabía. Pero es una cuestión que se hace estratégicamente. ¿Para qué? Pues bueno, para que coadyuvar ese tratamiento farmacológico y que al final pues, el paciente lo pase lo mejor posible en ese sentido. Entonces yo creo que la discrepancia va a venir por ahí. Si tú me viniste completamente bien, restaurado de tu lesión, de tu cuestión a lo mejor a nivel intestinal, pues yo empecé a trabajar los básicos. Y los básicos no los controlabas. ¿Qué son los básicos? Los básicos es energía y nutrientes adecuados en cantidad y en momento a la disciplina deportiva o al entrenamiento que tú realizas. También acompañado de la hidratación. Eso, el 90% de los deportistas que no han trabajado con especialistas en nutrición, en ciencia de la actividad física del deporte, no lo saben. No lo saben, se van a cosas más peregrinas como el suplemento de moda que ha salido en redes sociales o esta nueva estrategia nutricional que hace todo el mundo. O como solemos decir, en el mundo del tenis, cada vez que habla Djokovic sube el pan. Sí. ¿Visteis el vídeo de creatina, creatina? Sí, y hemos leído otras cosas también. Sí, ¿no? Bueno, sí, algunas fumadas interesantes. Sí, eso de beber agua con plata y cosas así. Vale. ¿Vos estás de acuerdo
Bueno, ¿qué priorizarías tú? ¿Un paciente, lo que dije, de este perfil, que no necesariamente tiene un problema intestinal? La microbiota. Sí, por supuesto. Porque, ¿cómo sabes que no tienes un problema intestinal? Solo porque no tienes molestias. Puede haber una disbiosis que luego te traiga problemas. Y normalmente, es que yo me baso en la experiencia, en el 90, por no decir el 95% de personas que vienen, tanto las que tienen síntomas como no, tienen disbiosis. ¿Vale? Entonces, eso es como una analítica. O sea, tú tienes el hierro bien, perfecto, pero eso no quiere que... O sea, hay los valores convencionales y los funcionales, que es como trabajamos los fisiólogos. Te pongo un ejemplo muy claro que los oyentes van a entender. La ferritina, ¿vale? Que como Néstor bien sabe, se relaciona con los depósitos de hierro que tenemos en el cuerpo. ¿Vale? Valores convencionales, asteriscos, es decir, estoy bien, desde 10 a 300. Algunos laboratorios cambian un poco, pero va por ahí. Entonces, te están diciendo que si estás a 10 o a 9, tienes que tomarte una pastilla de hierro, supuestamente, y si estás a 12, ya digo, 20, ya digo, 30. Yo te digo que hay publicaciones que si estás a 30, esa persona en 2-3 semanas tiene un problema en el metabolismo de hierro. ¿Por qué no lo corregimos cuando lo vemos así? Con simplemente estímulos de nutrición, por ejemplo, acompañados con estímulos de hipoxia que la hipoxia te puede fundir el hierro o te puede recuperar. Yo he recuperado anemias con hipoxia. Pero, claro, hay que saber dar el estímulo. El estímulo concreto, cuando tú produces una hipoxia, no tiene que ser una máquina de hipoxia, puede ser una apnea especial, que nosotros hemos adaptado a las apneas de Wim Hof, por ejemplo, para mejorar la transfusión de gases. Provocas si tú sabes cómo va la fisiología, sabrás que cuando hay una falta de oxígeno, estás estimulando la eritropoiesis en lo que son los riñones. Entonces, la materia prima para fabricar nuevos eritrocitos es el hierro. Y ahí hay una demanda, y es cuando le tienes que colar con un alimento combinado con un ácido para que lo absorba mejor, si tiene la microbiota mucolítica bien, si no, no va a absorber nada. Por eso es tan importante la microbiota para mí. Pero no es lo único. Pero sí que para mí es un básico. No pasa nada. Tienen su sistema, nosotros el nuestro. A todo el mundo le funciona y así es como trabajamos nosotros, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Y estos últimos metaanálisis dices que son lo último que se ha publicado, que no se vio... ¿Los resultados cuáles eran? Que no, bueno, lo que realmente valoran es que aún estamos en un momento temprano para conocer y saber, por ejemplo, qué grado de actividad física y qué tipo de actividad física mejora y cómo mejora la microbiota. Incluso hay algunos que valoran que los estudios hechos en deportistas frente a gente sedentaria no hay diferencias, y esto a mí me ha llamado la atención cuando lo he leído. No es verdad. No es verdad. Te lo puedo demostrar con publicaciones. Pero no porque lo diga Néstor, ¿eh? Está hablando de estudios que no son suyos. Sí, exactamente. Y además que te he dicho que me ha sorprendido. Claro. ¿No? Entonces, lo valora y como siempre, todos los estudios hay que verlos con pinzas. Es decir, muchos de ellos son observacionales, son estudios de cohortes. Solo había un estudio que era un ensayo controlado aleatorizado. Esto también dice mucho de lo que he dicho antes, que es una ciencia, un campo, más que una ciencia, un campo que aún falta mucha investigación. Totalmente. En eso estoy de acuerdo. Pero esta metaanálisis es seguro, porque también los he leído todos, es anterior al 2024. Y yo el 2024 he publicado una revisión narrativa, revisión también, como saben, esto es todo lo que hay en ese, sin analizar estadísticamente, pero sí es más crítica narrativa, ¿no? Y en una Q1 nos aceptaron por primera vez se plantea que el estado correcto, por ejemplo, una de mis especialidades, de hecho mi doctorado va sobre eso, termorregulación y hipertermia, que está tan de moda ahora todo el mundo, como lo que decíais ahora, ¿no? Djokovic hace no sé qué, todo el mundo hace no sé qué. Yo he llevado campeones del mundo, teníamos que estar escondiendo materiales porque el tipo de material que llevaba ese tío, si lo veían nosotros, lo compraban, ¿no? Eso va así, ¿no? Por modas, aunque a veces enseñas algo que quieres que los otros vean, sí, para que se piense que haces otra cosa, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿vale? La hipertermia, que es mi especialidad, por ejemplo, que tanto te puede potenciar físicamente y saludablemente, también, y con perdón, y disculpen los oyentes, te puede joder, te puede lesionar y te puede enfermar si no tienes bien la microbiota. ¿Por qué? Porque cuando haces ejercicio físico de alta intensidad, y sobre todo ya en ambientes calurosos, ¿vale? Se produce una hipoxia a nivel espláncnico. Toda la sangre va a nivel externo para refrigerar el cuerpo, ¿vale? Ahí se crea una endotoxemia, ¿de acuerdo? Que si tú tienes disbiosis, ¿vale? Tienes permeabilidad y esa endotoxemia se exagera. Es decir, la disbiosis exacerba los efectos negativos del calor. Por eso, cada vez más veréis deportistas en calor, motoristas, también tenistas en Grand Slams, lo hemos visto, pero ya sobre todo deportes de resistencia, problemas intestinales, Tour de Francia, así.
Y hasta que no nos hemos corregido la microbiota, si una persona, es que hay estudios que dicen, de hecho lo he publicado yo, si una persona tiene la microbiota saludable, tolera mejor los protocolos de aclimatación al calor. El estímulo de calor es más adaptativo, que quiere decir que tienes mejoras, no es reactivo. No inflama tanto y con lo cual reducimos la inflamación, que tú eso ya sabes un poco, ¿entiendes? Sí, pero entonces, ¿por qué no es común en nutricionistas o preparadores físicos, ahora que hablas de la hipertermia, que depende de cómo tienes la microbiota, sus resultados, ¿por qué no se usa? Bueno, porque como dice Néstor, es un campo muy, muy nuevo y si tú tienes dos opciones en la vida como profesional. Pero para Néstor los resultados todavía no son lo suficientemente contundentes y para ti son lo suficientemente Hombre, contundentes para que sea la prioridad máxima. Totalmente. Hemos publicado eso y es así. Hemos publicado con el grupo del doctor Álvarez, esta última era mía, pero él ya ha publicado, por ejemplo, que una utilización de suplementos a medio-largo plazo, ¿estamos de acuerdo que los antibióticos van fatal? Que nos iba a decir joden, pero no lo digo porque estamos en directo, no pasa la microbiota, ¿vale? Si te joden vivo la flora intestinal. Vale, pues ya hemos publicado, porque yo no soy antisuplementos, no soy a favor de la dieta vegana ni mucho menos, hay que comer proteína, proteína es indispensable. Pero evitas la proteína animal. La reduzco al máximo y en etapas la evito si esa persona tiene acidosis metabólica, porque si no, no la va a reducir, o si tiene parásitos, porque los va a alimentar, o si tiene inflamación, porque la va a aumentar. Y el organismo se rige por una serie de umbrales de la vida y la muerte que son básicos. En rendimiento, en salud, uno es el pH. Y el pH pues tiene que estar en un nivel determinado en sangre, en heces, en saliva, en ojos, en mucosas. Cada sistema líquido, vamos a decirlo así, tiene su pH. Y él lo sabe porque es biólogo y domina mucho este tema, por lo que hemos hablado antes. Entonces, eso es básico. Lo que pasa es que la mayoría de profesionales no se dedican a eso. Eso es el problema de las especializaciones, que te ciernes en lo tuyo. Y para mí, la formación integral ecléctica te da una comprensión que puedes utilizar distintas herramientas. Luego tendrás tu especialización. Yo soy especialista en hipoxia, en microbiota, en hipertermia, de acuerdo. Pero hay que tener una base. Eso es lo que falla, tanto en la sociedad como en los profesionales. La gente pues se saca su título, en general, hay grandes profesionales. Yo trabajo con gente muy potente y no solo son publicaciones, parte teórica, sino también con mucho currículum. Es así. Pero para mí es básico la formación hasta el día que te mueras. Y no solo hacer un cursillo de reciclar, sino ir a innovar. Nosotros ya nos estamos metiendo ahora con membranas. Eso se va a demostrar. Esta última publicación mía, que ha sido un antes y un después, que se ha aceptado este término de flexibilidad metabólica, se ha demostrado por primera vez, ¿vale? Que ya no es, se utiliza esta energía o la otra en función de eso, ya lo hemos roto. Ya hemos demostrado con Kilian Jornet que el individuo más sano y más eficiente es quien es capaz de utilizar ya no distintos sustratos, que esto es un no va más, sino un paso más allá, todos a la vez. Kilian utilizaba 22 de lactato, 300 de triglicéridos, 250 de azúcar a la vez. ¿Vale? Hemos hecho una prueba con el equipo profesional de Normal, que es mi tesis doctoral, ¿vale? Que se planteaba como un interrogante. ¿Puede la sauna trabajar tal? Lo que decía el condicional es cierto, la ciencia siempre lo pone todo en duda, pero es que nos quitaron el interrogante. Es la sauna como método para trabajar la flexibilidad metabólica. Eso ya es afirmativo, o sea, es incontestable. ¿Por qué? Porque vimos que les hicimos un test, hicimos una comparación entre alto rendimiento, pero da igual eso, ahora lo vamos a demostrar con deportistas amateurs, con lo cual a la audiencia le sirve perfectamente. Son cosas que ya sabemos de hace años, lo que pasa, que te aseguras para publicarlo. Y es lo que aprendí con la ciencia. Yo decía, yo hacía, y ahora lo comentábamos en la comida de antes, que cuando más aprendo, menos digo, menos opino y más pregunto, aunque estoy hablando por los descosidos, o sea que me queda mucho por aprender. Néstor, se han tocado varios temas ahí. La importancia de la microbiota antes de empezar a trabajar la parte de nutrición, incluso lo de la especialización. Tú eres especialista en nutrición deportiva y sé cómo trabajas. Tú te coordinas, pues en mi caso, con un preparador físico, con mi entrenador, para entender el plan y bueno, te adaptas. Y bueno, Sergi, tú eres fisiólogo y según mi experiencia contigo, abarcabas más también y quizás no te coordinabas tanto con las otras patas. ¿Tú qué opinas de lo que ha dicho de la especialización y un poco de lo que ha dicho Sergi hasta ahora? Bueno, pues a ver, coincido con él más en cuestiones en las que yo pues, puedo discrepar. Y es cierto que
que, a ver, la ciencia, conforme más preguntas te haces, menos sabes. O sea, esto es una cuestión así, además yo siempre lo he dicho, ¿no? Que la ciencia tiene un uso verbal, o dos, ¿no? De tiempos verbales, mejor dicho, que son el condicional y alguna forma del subjuntivo, ¿no? Pareciera, podría. Cuando alguien viene y te dice esto es así, tiene que ser así, duda, porque seguramente será un vendehumo que no esté formado, pues como estamos formados nosotros, que, pues bueno, luego puede haber interpretaciones distintas de los estudios, porque para eso está un apartado de todos los artículos científicos, ¿no? El que no está muy puesto en artículos científicos, bueno, pues hay un resumen, hay una introducción, hay un material y métodos para saber qué han hecho de experimentación, unos resultados, y luego creo que la parte más artística, que es la discusión. Y en la discusión se discute y se interpretan los resultados. Y ahí viene ya el factor más humano, que, bueno, pues no es una discusión así al azar, decir, bueno, yo empiezo a pensar que esto podría ser. No, tienes que discutirlo con otros resultados de otros estudios y, pues bueno, pues ir viendo si tu hipótesis de partida es la acertada o no. La ciencia, yo siempre pongo un ejemplo, ojalá pudiera tener aquí un gráfico, pero es como un círculo rojo. Yo hago un estudio, lo publico, hago un ensayo controlado, aleatorizado, controlo todas las variables y me sale un círculo rojo. ¿Esto qué quiere decir? Que ese estudio es un círculo rojo y ese es el resultado. Pero si yo lo tomo con perspectiva y me voy alejando de ese círculo rojo y voy viendo más círculos rojos separados entre sí, al final veo que estaban componiendo otro círculo más grande que era rosa. Porque el rojo con el blanco hace rosa. Entonces dices, hostia, pues no era tan rojo, era más bien rosa. ¿Vale? Pero eso es la estadística. Y la estadística, el metaanálisis que hablábamos, te va dando un poco la visión. Y esto ha pasado con todos los campos científicos, desde la física con Newton, hasta que vino Einstein y dijo, no, es que Newton era una parte de toda la física, no era la física como tal. Pues lo mismo pasa con la nutrición, porque la nutrición todavía es una ciencia todavía más novedosa, más nueva. O sea, estamos aprendiendo mucho de muchas cosas y la nutrición se nutre, nunca mejor dicho, de otras ciencias. De la biología, de la fisiología, de la bioquímica, de la genética, etc. Entonces, no podemos decir tajantemente esto es esto. Siempre vamos a ponerlo todo en duda. Entonces, los abordajes que nosotros hacemos, pues normalmente van a venir respaldados siempre por la ciencia. Y luego ya también por nuestra experiencia. Pero siempre va a estar la base de la ciencia. Y ya por nuestra experiencia, como somos zorros viejos, ¿no? Se dice así, ya empecemos a oler cosas. Él huele unas cosas, yo huelo otras y vamos allí. Y lo mejor de todo esto es que cuando no sabemos algo, porque yo no sé nada a veces, derivo. Que es encantador, derivar a otros profesionales que te pueden ayudar. Por eso yo interactúo mucho con los profesionales que circundan la parte técnica del deportista. Es lo primero que yo siempre pido. Oye, ¿quién es tu preparador físico? ¿Quién es tu fisio? Tu entrenador, a veces no sé si pedírtelo porque hay algunos tenistas pues, bueno, que tienen entrenadores que a lo mejor pues, ni siquiera quieren saber nada de esto. Claro. ¿Quién es tu médico? ¿Quién es tu fisiólogo? ¿Por qué? Porque puedes derivar luego. ¿Quién es tu psicólogo deportivo? Pues vamos a... está claro que no priorizáis de la misma manera la microbiota a la hora de empezar a trabajar con un deportista. Vamos a suponer, un poco para ordenarnos, condicional, suponiendo que la microbiota está bien, es correcto, no hay ningún problema de permeabilidad o de otro tipo. Hablemos de distintos temas. Una vez que la microbiota de un deportista, una persona está bien. ¿Por dónde empezamos? La microbiota copa bastante hoy, ¿eh? Sí. Suplementos. Suplementos, Vamos sí, a abrir el melón. no. Hablamos el melón. ¿Qué suplementos hay más ciencia? ¿Qué es humo absoluto? Y lo podéis decir. Empiezo yo. Como queráis. Sí. Vale. A ver, a mí siempre me han tildado del nutricionista antisuplementos. Y creo que esto de tildar con todos estos conceptos de talibán, anti no sé qué y tal, joder, yo a un oftalmólogo nunca le diría eso. ¿De acuerdo? Pues son médicos, nosotros somos profesionales, somos sanitarios. Entonces, no somos anti-tal y anti-cual. Nos basamos en la evidencia. Entonces, suplementos, depende. Creo que era la palabra que iba a salir más. Depende. Hay suplementos. Los suplementos que no tienen evidencia, por supuesto que no. Porque es un mal gasto de dinero, incluso de salud. Los suplementos que funcionan, bien, veremos en qué contextos. Y dentro de esa amalgama de suplementos hay unos grises. Hay algunos que funcionan para unas cosas y muy bien probado y otros que solo en determinados contextos
y listo. Y para eso están los grados de evidencia. Y los grados de evidencia se sustentan en artículos científicos y la calidad de estos. Entonces, en el tenis, pues mira, recientemente yo saqué una revisión sistematizada sobre los suplementos que funcionan en deportes de raqueta, que se engloba el tenis. Y ahí pues apareció solo demostradamente, que no quiere decir que los otros no funcionen. Estoy hablando de ayudas ergonutricionales, es decir, que ayudas que aumentan el rendimiento. ¿Vale? Hay otro tipo de suplementos, pero no voy a entrar en eso. Y era la cafeína. Está más bien demostrado, ¿vale? Las dosis y los momentos. En cambio, bueno, pues hay otros suplementos pues, que no pasaban esos filtros de evidencia. Ahora bien, recientemente nos han aceptado ya una publicación que es el posicionamiento de expertos mundial, avalado por la ITF, por la ATP y por la UITA, donde bueno, pues, manejamos cómo se debería trabajar con los suplementos, ya no solo con las ayudas ergonutricionales, sino con otro tipo de suplementos, como puede ser el hierro, la vitamina D, etc. Y ahí está puesto todo lo que hay en deportes de raqueta, simple y llanamente. Entonces, bueno, hasta ahora. ¿Qué puede cambiar? Pues seguramente cambiará, porque es así la ciencia. ¿Cuáles son los que no hay evidencia? Ahora mismo, en tenis... Tenis, me gustaría llegar a lo que consume... Bueno, pues hay una serie de suplementos para aumentar el rendimiento que se venden mucho y que han estado siempre en los stands de todas las tiendas, que puede a lo mejor tener otra utilidad en otras cosas, pero para la utilidad que lo buscan no es así, que yo siempre le llamo el Big Three, que es la glutamina, los aminoácidos ramificados y la L-carnitina. Yo he tomado de estos tres hace años. Y yo. Tú y la mayoría. Y yo. Yo he solucionado problemas renales por culpa de la carnitina, por ejemplo, o hepáticos. Bueno, estoy muy de acuerdo con Néstor. A mí también se me ha tildado, ¿no? Bueno, que yo no defiendo los suplementos. Es que... Bueno, yo creo que es más... Si Néstor es anti-suplementos, tú eres talibán de los suplementos. Bueno, el suplemento... Vamos a aclarar un tema. Suplemento es, como muy bien ha definido Néstor, una ayuda, ¿vale? Nosotros partimos primero, y intentaré no desviarme de la nutrición porque es el tema central, pero es que para mí no se pueden dividir. El cuerpo es un todo y no... Entonces, pero bueno, el primer paso para un deportista, sea amateur o profesional, o sea una persona que quiera estar saludable y hace un poco de deporte, sí, es tener salud sistémica. A partir de ahí puedes conseguir un máximo rendimiento. Nosotros no concebimos un máximo rendimiento si no hay salud sistémica. Y no es solo estar saludable. ¿Qué es la salud sistémica? Porque podemos decir, ¿qué es estar deshidratado? ¿Cuánta agua tienes que perder? Ahí es otra publicación mía. 2%, 3%, no. Yo he visto deportistas con 11% rendir al máximo. He visto gente con 2% y tener problemas con las enfermedades relacionadas con el golpe de calor, por ejemplo. Lo mismo con la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, para no irme del tema, un suplemento es una ayuda. Cuando tú necesitas ayuda porque tienes una mala situación, no tienes salud sistémica, determinados procesos o tipos de alimentos te pueden ayudar, pero cuando esa persona, que por cierto, en esto le doy toda la razón, de suplementos hay miles, 2 o 3 que hay evidencia. Cafeína, poca cosa más, ¿eh? Algunas vitaminas. ¿Cuáles? Bueno, las vitaminas, un multivitamínico, pero es que se puede, al final, os digo lo mismo que antes, ya puedes tomar suplementos de vitaminas que si no tienes la microbiota muconutritiva bien, no la vas a absorber. Entonces, y aparte ese suplemento lleva unos excipientes que también lo hemos publicado, que estropean la microbiota, con lo cual se engrandece el problema, no se soluciona, ¿vale? Es pan para hoy para nosotros. A la mayoría de deportistas profesionales les quitamos los suplementos y mejoran su salud y su rendimiento. ¿Por qué? Porque toman demasiados inadecuados, ¿vale? Y además, otra cosa, nuestro sistema, tanto desde el punto de la nutrición como fisiológico y en general, en tema de entrenamiento, etcétera, se basa en una frase muy que mucha gente ahora la tiene en boca, pero eso lo dijo el doctor Álvarez Herms, que es que la comodidad debilita. La comodidad debilita. En tu ámbito profesional, claro. Entonces, si tú tienes salud sistémica y quieres mejorar, ¿por qué? Porque los suplementos, y con esa frase sería mi opinión, ¿no? Los suplementos inhiben el potencial biológico. Okay. ¿Por qué? Porque es una ayuda. Entonces, si tú no sales de la comodidad, no vas a mejorar. Te pongo un ejemplo con la hidratación, bebidas isotónicas. Perfecto. Una bebida isotónica es bueno, es malo, hay que tomar. Yo te explico, porque me dirás, hostia, a mí me recomendaste bebida isotónica fabricada natural, sí, con tus ingredientes y tal, y ahora me dices que no. ¿Qué quedamos? ¿Te estás contradiciendo? No, porque tu situación es distinta.
Si tú me vienes con salud sistémica que te tengo bien fisiológicamente y quiero mejorar tu potencial fisiológico y lo que es más importante, no solo tu rendimiento, sino tu salud, ¿vale? ¿Cómo funcionamos? Provocamos deshidrataciones pero controladas, ¿vale? Y explico cómo funciona el riñón y lo van a entender perfectamente. El riñón es un modulador, un regulador. Analiza la sangre que le pasa, me pasa el sodio, potasio, magnesio, perfecto. Vale. Yo te digo, vale, va, Dani, come sin sal. Bueno, hostia, es que te acuerdas, ¿no? De esto. Vale. Ostras, es que yo no... Bueno, si ya comes sin sal, no, ya lo hago, vale, pero vamos a analizar todos los alimentos, la sal que llevan, fuera. ¿Qué pasa en ese momento? Si te tengo bien y controlado, cuidado, porque ahora todo el mundo se va a echar a eso y hay que controlar los estímulos, igual que el calor y tal. Vale, tu riñón dice, ostras, me falta sodio. Y activa un sistema hormonal muy complejo, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Que no lo voy a explicar aquí, pero lo que hacen estas hormonas al final es provocar que el riñón reabsorba más agua y más sales minerales, con lo cual haces el riñón más eficiente, más saludable. Esto es lo que los africanos, por ejemplo, tienen de serie, que les viene genéticamente. Por eso rinden más en determinados tipos de deporte, que la deshidratación influye. Si yo hago eso, ¿vale? Estoy haciendo de forma controlada. No quiero decir que ahora todo el mundo se tenga que deshidratar. No. Hay que estar hidratado. Yo trabajo con deshidrataciones puntuales. Puedo deshidratarte 1 hora, 2 horas, pero tienes que estar el resto del día o el resto de la semana, el resto del año bien hidratado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora imagínate el proceso contrario. Si tú antes de una competición o por sistema entrenando te tomas bebida isotónica, ¿vale? Y estás en la abundancia, aunque no sea hipertónica, probablemente va a ser hipertónica aunque sea isotónica, porque te vas a deshidratar por otros motivos. Perderás hipertónicas que tienen más concentración. El gol estándar, como lo sabes, es la sangre, ¿vale? Los valores en sangre de electrolitos, etcétera, ¿vale? Entonces, si tu cuerpo tiene abundancia, no va a desarrollar mecanismos para compensar esa abundancia. Fijaros una cosa, se habla de él. Yo tampoco defiendo el ayuno, y ahora que la gente no piense eso, pero sí que es un estímulo que cuando tienes salud sistémica, partimos de esa base, eso que quede claro, te puede fortalecer. ¿Por qué? Fijaros una cosa muy curiosa. Hay solo una hormona en el cuerpo que baja el azúcar, que es la famosa insulina. Esa todo el mundo lo conoce, por desgracia todo el mundo lo conoce, pero hay 5 hormonas que suben el azúcar. ¿Y eso qué quiere decir? Nuestra biología, esto es evolución. Si tenemos el glucagón, tenemos el cortisol, tenemos todas las catecolaminas, adrenalina, adrenalina, que suben. Quiere decir que hasta ahora, nuestra evolución, encontramos mucha más situación que nos faltara azúcar que no que nos sobrara. Ese es el problema de la sociedad moderna. Por eso tantas enfermedades metabólicas. Por eso ahora los deportistas con 30 años tienen cáncer. Y es así. Y enfermedades metabólicas. A mí me venía la gente a veces con autoinmunes, que es otra reacción del sistema inmune. Con 40, 50, me vienen chicas de 20, 30... Cada vez más enfermedades metabólicas. Es decir, la sociedad de hoy en día está demasiado acostumbrada a tener todo fácil. La comodidad debilita lo que dices. Entonces, al darle inmediatamente el suplemento de turno o el isotónico de turno, los hidratos de turno, estás haciendo que su sistema se vuelva menos eficiente. Está reduciendo su potencial biológico. Más débil. El día de la competición, perdón. Sí. ¿Vale? La ayuda. Yo siempre tengo una metáfora que explica muy bien esto. Es exagerado, pero es para que se entienda. Entrena descalzo para correr con bambas. Ok. Para competir con bambas. Poco, para que se entienda, ¿eh? Néstor, ¿qué opinas? Bueno, pues como antes he dicho, muchas cosas estoy pues a favor de lo que dice, vamos en la misma línea, y otras cosas, bueno, pues que alguna cosa me ha chirriado, pero fundamentalmente, a ver, hay una cuestión que es verdad que es el principio de hormesis, que es dar un pequeño estrés para que nuestro cuerpo se adapte. El entrenamiento lo hace, ¿de acuerdo? Y eso se ha visto pues en muchas situaciones. Ahora, bueno, ¿por qué utilizamos bebidas isotónicas para hidratar tanto en los entrenamientos como pues, en competición? Que en competición creo que los estreses que podíamos darle al deportista deberían ser los más pequeños posibles, solo ya de por sí por competir ya es un estrés bastante alto. Pues porque, bueno, en esas situaciones en las que hace calor, pues ya se ha demostrado que una bebida isotónica pues ayuda a hidratar con sus cantidades de sales y siempre individualizado. O sea, hay que saber cómo responde ese deportista. No todos tienen que tener una misma estrategia de hidratación. Esto nos ayuda a darle electrolitos, le ayuda a darle hidratos de carbono durante fases de alta intensidad, que son fáciles de digerir y de tragar y de absorber. Y además, pues estamos entrenando lo que va a hacer en el partido. ¿Por qué? Porque lo que peor puedes hacer durante un partido es empezar a probar cosas nuevas
cuando antes no lo has probado, ya sea un suplemento, ya sea unas zapatillas o ya sea una raqueta, ¿vale? En el caso del tenis. Eso por un lado. Bueno, a ver, no sé si esto es lo que he entendido bien, pero establecer una correlación, me ha sonado muy fuerte, ¿no? Entre bebidas isotónicas, que sí que es verdad que tienen azúcares libres, y es el único contexto en deporte que yo apoyo su uso, no en un día de domingo una persona sedentaria tomarse una bebida isotónica, ahí sí que ya tenemos un problema, además si se abusa, eso tenga una correlación con la aparición de mayores índices o prevalencia de cáncer en deportistas. A ver, esto yo no lo he leído, no lo he visto por ningún lado, creo que es un poco... Tampoco lo he dicho, bebidas isotónicas y cáncer no lo he dicho. O lo he entendido mal, o algo así. O sea, entendí que si le das constantemente el input que necesita... Yo lo que digo es que si vives en abundancia... ¿Vives en abundancia? Vale, estamos sobrealimentados, ese es el problema. O sea, ¿por qué poblaciones como bosquimanos y esquimales no tienen cáncer? Porque no abusan de, por ejemplo, o no tienen diabetes, porque no abusan de la insulina, porque no tienen subidas de azúcar constantemente. La insulina sí está muy bien, sí es para eso. Si tú te tomaras el plato de pasta que hablábamos ahora, si no tuvieras la insulina te morirías. ¿Vale? La patología, como tal, es una defensa del cuerpo para no morirte al instante. Una enfermedad es una defensa del cuerpo. Una persona acumula grasa, ¿vale? Porque come azúcar. Ese azúcar lo mataría. Si no tuvieras la insulina, que es maravilloso, o sea, lleva ese azúcar a los músculos para ser utilizado. Es una máquina perfecta. Vamos a utilizar. Pero cuando eso, a las 3 horas, vuelves a tomar azúcar y tomas más de lo que necesitas, ¿vale? Al final hay otra cosa que es, bueno, pues se almacena, por ejemplo, en forma de grasas. Hay distintas vías para evitar esos resultados, ¿vale? En poblaciones que no tienen esa sobrealimentación, hasta los años 70, 80, los esquimales estaban estudiados porque no tenían enfermedades del mundo moderno, enfermedades metabólicas. El cáncer es una enfermedad metabólica, no genética como se creía. Eso ya está desmontado, esa teoría está desmontada. ¿Está desmontada? Sí, está desmontada. Se creía que tenía un origen genético, hay ciertos cánceres muy pocos, muy concretos, ¿no? Se decía que partía de un error genético, tú analizas los cánceres, ¿vale? La división celular, lo que es la genética, cada vez... ¿vale? Hay más errores a medida la reproducción celular, ¿no? A medida que avanza la edad. Pero hay un dato muy curioso, también está publicado, que es que a partir de los 85 años, ¿vale? Los casos de cáncer se estabilizan un poco. Hace la curva así. Okay. En cambio, los errores genéticos se siguen aumentando exponencialmente. Entonces no hay una relación directa, porque hay tantos errores genéticos, hay tantas mutaciones, micromutaciones, pero sí que hay una cosa que se comporta igual que eso, que los cánceres, que es la salud mitocondrial. ¿Vale? No se sabe por qué todavía, eso sí que no está investigado, pero las mitocondrias van empeorando con la edad, pero hay un punto que se estabiliza su salud. Hay muchas maneras de averiguar eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el ejercicio físico es muy potente, que el ejercicio físico aeróbico está muy descuidado, por ejemplo, incluso en deportes explosivos, porque facilita la recuperación. El atleta que recupera mejor es quien tiene mejor capacidad antiinflamatoria y quien te da, entre muchas otras cosas, capacidad antiinflamatoria, aparte de tener un sistema inmunológico saludable, es, por ejemplo, tener buenas mitocondrias para recuperar antes. ¿Tú cómo trabajas la parte de dieta antiinflamatoria? Muchas frutas y verduras, me mandas siempre. Eso. Sí, vamos, esa es la parte esencial. No hay mayor antiinflamatorio que los fitoquímicos que poseen, que muchos son desconocidos, los vegetales, las frutas y las verduras. Y vuelvo otra vez a los básicos. Cuando uno le pregunta si, oiga, usted hace las directrices o realiza las directrices de ingesta de al menos 3 piezas de fruta al día, sabiendo que piezas de fruta son 200 gramos de fruta cada pieza, no una cereza, y 2 raciones de verduras, casi nadie lo hace. Y esa es la parte... Empezar por lo básico, que esto ya es un gran porcentaje de lo que para ti, Sergi, no es suficiente. ¿El qué? Para tener una dieta antiinflamatoria, comer una buena dosis. Sí, no, hay alimentos que está demostrado su poder antiinflamatorio, como bien está explicando Néstor, igual que especies, por ejemplo, cúrcuma, jengibre, etc. Nosotros, aparte de utilizar el estímulo que utiliza él de la nutrición, que no será nunca el mismo para cada persona, pero sí que hay elementos genéricos y todo el mundo está de acuerdo en que los azúcares simples en exceso traen problemas de salud. Eso yo creo que no hay nadie que lo discute. Podemos llegar a discutir qué cantidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué contexto? ¿Y qué contexto? Porque al final es lo mismo que la deshidratación, lo que te decía. Y eso también lo he publicado al final, y no lo he explicado. Cuando una persona está deshidratada, cuando las funciones de termorregulación o de hidratación no las puede mantener. Porque el cuerpo compensa. El cuerpo compensa. Por ejemplo, Kilian Jornet estamos de acuerdo que es una de las personas que más rinde en altura, ¿no? Del mundo. Vale. ¿La hemoglobina es importante
¿El V2 Max es importante para los deportistas para rendir? ¿Un gran V2 Max, gran resistencia? No necesariamente. Esa es la explicación de por qué dos tíos tienen 29 minutos en un 10.000 y uno tiene 86 de V2 Max y el otro 78. Tendría que tener mejor marca el de 86 porque no es el único concepto. Si tú conoces bien la fisiología y el metabolismo del oxígeno, lo tienes aquí. Está por el aire. De hecho, a 8.000 metros hay el mismo oxígeno. Lo que no hay es la misma presión, por un tema de presión. Vale, tú lo absorbes, musculatura respiratoria, hay un intercambio de gases, un primer proceso. Un segundo proceso que es transporte en la sangre. Ahí es donde interviene la famosa hemoglobina. Hay que tener mucha hemoglobina para tener más resistencia. Kilian Jornet tiene 13 de hemoglobina. Es justo, ¿eh? Y es el tío que más rinde a 8.000 metros. ¿Qué pasa? Pues porque compensa con otras cosas. Si tú estudias, sigues con el recorrido, aquí hay otro intercambio, sangre, tejidos, se consume oxígeno. Lo estoy simplificando mucho para que lo entiendan, Sí, no es así. Me gustaría volver al tema de los suplementos. Vale. Entonces, bueno, lo que te decía, al final el cuerpo compensa con distintas cosas. Okay. Y nosotros trabajamos con eso. Si tú estás bien fisiológicamente y siempre le das esa ayuda, no podrás potenciar no podrás aumentar tu potencial biológico, con lo cual estás limitado. Poner un contexto, alguien que empieza a hacer running y quiere correr su primera media maratón. Empieza a hacer calor, a entrenar. ¿Recomendáis que beba bebida isotónica o que se vaya acostumbrando a entrenar para que su cuerpo se acostumbre a estar hidratado con lo que hay? Yo lo primero que hago es hacer una FIMO y ver cómo esa persona regula el calor, por ejemplo. Entonces depende si es una persona que responde. Hay respondedores y no respondedores en biología, es así. Ante un estímulo, ¿vale? Puede ser respondedor o no. Respondedor quiere decir que te adaptas rápidamente a ese estímulo y progresas mucho más rápido. No respondedor. ¿Asumir la respuesta que está bien? ¿De la microbiota está bien? Seguramente, si es una carrera de muy larga distancia y mucha intensidad, va a tener algún problema, como hemos comentado antes, de permeabilidad intestinal, porque eso ya se ha visto que el flujo intestinal disminuye y hay ciertas cuestiones. Yo creo que sin perder el foco, lo que dice Sergi es verdad. Nuestra civilización occidental y más desarrollada pues tiene una serie de enfermedades crónicas no transmisibles mayores que otros países y que viene por el estilo de vida y entre ellas pues estará la dieta. Pero esto estamos hablando de población general siempre. Entonces, suplemento, bebida isotónica deportiva que yo podría utilizar o geles en un corredor, es que eso ya no es población general. Esto es una población especial y que tiene unas necesidades. Y además, con sus entrenamientos, ha creado unas modificaciones metabólicas y fisiológicas diferentes. Tiene más transportadores de glucosa, de GLUT4. Por lo tanto, no va a sentir, por ejemplo, el índice glucémico de los azúcares de forma tan abrupta que una persona sedentaria. Y además, hay que entender que muchas veces ahora el miedo que hay con la insulina, la diabetes de tipo 2, que se va a desarrollar con el tiempo, viene dado por una resistencia a esa insulina. Normalmente, los hidratos de carbono en abundancia, con una dieta muy baja en grasas o muy moderada en grasas, no va a tener ningún problema. Al igual que una dieta muy alta en grasas y baja en azúcar, no va a tener un gran problema. El problema reside, y estoy hablando de la población general, cuando los dos están muy elevados y encima son de baja calidad. Azúcares libres y grasas saturadas y de baja calidad. ¿Qué ocurre? Que ahí entramos en lo que se llama el concepto o la hipótesis de la glucolipotoxicidad, que el páncreas no puede modular bien. Hay una serie de mecanismos moleculares que al final el páncreas entra en cortocircuito y entra en apoptosis, que es muerte celular programada de las células beta, que son las encargadas de sintetizar la insulina. O sea, que tú secretes insulina por tomar un azúcar quiere decir que tu páncreas está funcionando bien. O sea, es completamente normal, porque ahora hay mucha fobia, ¿no? Hay mucha gente que se pone los sensores para saber su azúcar y tal, que tiene miedo a esos picos de insulina. Señores, el pico de insulina está muy bien. Lo que tiene problemática es la resistencia que se puede crear cuando nosotros estamos utilizando una dieta occidental muy rica en grasas y muy rica en azúcares. Que estos son los alimentos que más vamos a observar en los supermercados. Yo lo que quiero señalar es que se puede producir energía no solo de los alimentos. El cuerpo tiene otros mecanismos. Está el proceso de gluconeogénesis, por ejemplo. Nosotros con Kilian estuvo a veces etapas 30 y pico horas sin comer y seguía teniendo picos de glucemia, cuando teóricamente el azúcar se acaba en no sé cuántas horas, ¿no? Hay distintos mecanismos. Y está el glucagón, por ejemplo, para provocar eso. Lo que pasa es que el glucagón en la sociedad moderna está inhibido. Igual que está sobreexpuesta, por eso se genera resistencia a la insulina. Y nos basamos en la individualización. Yo no pauto lo mismo a cada persona. Tengo que ver qué perfil. Si es un perfil, por ejemplo, glucolítico o lipídico. Es decir, si tiene más tendencia por genética, porque hay una base genética, pero también por historial.
que es lo que trabajamos nosotros, la inercia fisiológica. ¿Vale? Entonces, por eso tú, cuando te pegaste 2 homenajes y tal, se te hinchó esto, porque tu cuerpo, lo normal, lo que se piensa que es lo normal, es lo que has hecho los últimos 6 años, no los últimos 4 meses. Cuando lleves 2 años de esa manera, entonces sí que te puedes... Yo de vez en cuando también lo hago. Y ¿por qué? Porque llevo una inercia superior. No sé si me estoy... Y entonces nosotros trabajamos con cambios epigenéticos. Y un gen se cambia con nutrición, con ejercicio, con estímulos. Da igual, luz, calor, sensaciones, ritmos circadianos. Hay genes que se expresan en 24 horas y el estímulo es muy potente, pero la mayoría de ellos se expresan o se inhiben, ¿vale?, entre 8 meses y 2 años, por estadística, ¿eh? Evidentemente hay de más y hay de menos. Esos cambios se producen en el tiempo. Y el problema de los deportistas y de la sociedad en general es el cortoplacismo. Quieren resultados a largo plazo. Y eso no es. Hay picos de forma, pero que vuelves donde estabas. Tú haces un ciclo de hipoxia y mejoras. Bueno, 28 días no mejoras. Haces un pico de forma y luego estás donde estabas. Si trabajas 2 años, la hipoxia bien trabajada, hay un cambio real en tu organismo que perdura de por vida, un cambio epigenético y que además puedes transmitir a tus predecesores, que no es un cambio genético, que es distinto, ¿eh? No es una mutación genética. Bueno, nos hemos ido del tema que quería concluir, porque nos hemos ido ya mucho de los suplementos, si lo recomendamos para la población general o no, a los que están en el gimnasio y se quieren tomar creatina a la mínima o batidos de proteína. Para la población general yo no lo recomiendo. Si no tiene una cadencia que no puede solucionar con una nutrición, buena nutrición y ejercicio, no lo recomiendo. ¿Por qué, Néstor? Para la población general, como muy bien dice Sergi, primero la comida, first food, o food first. Primero es la comida y luego ya veremos si es necesario o no. Otra cosa es el deporte de alto rendimiento. Bien. A ver, hemos tocado muchos temas y es difícil porque efectivamente depende, todo depende. Entonces, a mí me gustaría lanzaros una pregunta distinta, que es para aquella persona que quiere mejorar en este mundo, en este ámbito de la nutrición. Históricamente, quizás a un nutricionista le parece un lujo que no se puede permitir. Ahora están saliendo herramientas como la inteligencia artificial y es muy fácil ir a ChatGPT y pedir que te hagan un planning, una dieta, incluso metiéndole tus analíticas y tus datos, pues es capaz de... y cada vez va a ser más capaz. O personas que siguen al TikToker y sigue sus consejos y sus pautas. ¿Qué les dirías a esta persona? Consejos prácticos, alguien que quiere mejorar en este mundo. ¿Cómo se lo plantearías? A ver, si quieres... Comento yo. Sí. A ver, yo creo que hay que entender que el nutricionista, y esto lo recalco muchísimo a mis alumnos y a las ponencias y a los sitios donde voy a hablar, como hoy mismo, es que es un personal sanitario. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta podemos hacerla a la inversa. ¿Usted va a ir a ChatGPT cuando tenga algún problema de salud grave para ver qué hacer? Porque es la misma pregunta en ese sentido. O vas a ver un TikTok de alguien bailando mientras que te da un consejo médico. Entonces, hay que verlo eso, hay que ponerlo serio. Por eso, desde el principio he dicho que esto de llamar a un nutricionista que es un talibán o que es un antital, le quita la seriedad y la profesionalidad que tienen. Somos sanitarios, estamos colegiados y trabajamos en base a un código deontológico y a la evidencia científica. Y, por lo tanto... creo que a día de hoy, utilizar este tipo de herramientas, a día de hoy, no sé si en el futuro cómo va a cambiar, porque yo creo que nadie sabe cómo va a ser el futuro. Creo que es una temeridad. ¿Por qué? Bueno, pues como muy bien ha dicho Sergi, y antes hemos dicho, cada persona tenemos las mismas estructuras biológicas al final. Néstor, perdóname. Cuando digo TikToker, quizás fue una manera inadecuada de... Influencer. Me refiero también a un influencer o alguien, a un perfil serio... Sí. Y titulado y demás en redes sociales. Es que luego de verdad hay muy buenos profesionales que hacen muy buena divulgación y eso es cierto, pero es la minoría. Okay. Y aún así lo que dan son consejos generales, que es a donde iba yo, que hay que individualizar muchas veces cada persona cómo responde a ciertos umbrales de suplementos, de cantidades de macronutrientes, etc. Y eso es imposible que en un corto espacio de texto, como puede ser un Twitter, o de tiempo, como puede ser un Reel, se pueda dar esa información, porque tiene muchos matices. La información científica es muy compleja. O sea, y es imposible de resumir. El resumen que te dan es una idea para que tú la tengas en cuenta y luego acudas a un profesional. Y estés ahí abordándolo y que él te aborde tu problema durante un tiempo. Porque esto no va a ser inmediato. Ya sea un problema de salud
o un problema de rendimiento deportivo como el que estamos nosotros metidos. ¿Estás de acuerdo, Sergi? Totalmente de acuerdo. Si además yo defiendo la individualización, imagínate que mi campo se sale un poco más de la nutrición, toco otros aspectos. Todavía con más razón, porque ¿cómo va a interactuar al final? Si yo estoy diciendo que a dos personas del mismo deporte que preparan la misma carrera no les recomiendo el mismo protocolo, ya solo de nutrición, imagínate todos los otros estímulos, porque cada persona tendría que comer distinto, como he dicho antes, en función de su genética, bioquímica, microbiota, etcétera. Imagínate ya mezclando otros estímulos. O sea, la IA te puede ayudar para sintetizar cosas, sí, en este caso sí, pero es que antes hablamos de eso con Néstor. Tú a veces pones búsquedas y que te ponga referencias y se las inventa. ChatGPT, no existe esa referencia. ¿Sí? Sí, eso es real, yo lo he comprobado. Ocurrirá cada vez menos, entiendo. Sí, perfecto. La tecnología. Perfecto. Pero si al final hay una cosa que es el ojo crítico, que te la da tu formación, tu experiencia, tu formación sobre todo, estoy de acuerdo. Al final, por desgracia, la gente en Internet te evalúa por los seguidores que tienes. Yo hoy voy a debutar en redes. Vamos. Contigo. Llevo 30 años, no tengo ni Instagram, ni página web. Estoy en LinkedIn porque creo que es un sitio que sale tu currículum de forma profesional, ¿no? Y ningún sitio más. ¿Por qué? ¿Por qué? Me dices, entonces estás cambiando, ¿no? Bueno, pues porque hay un montón de gente que nos ha dicho, hostia, tiene que salir vuestro trabajo que hacéis con el doctor Álvarez, eso tiene que hacerse público porque podéis ayudar a más personas. Vale, perfecto. Esa es nuestra misión. ¿Vale? No que me sigan 2 millones de personas, sino que pueda ayudar a más personas, ¿no? A partir de ahí, la IA tiene sus utilidades, sí, te simplifica tareas, seguro, pero tienes que saber dirigirla, hacerle las preguntas adecuadas. Siempre tiene que haber alguien que dirija. El ojo clínico la experiencia, la intuición incluso. Claro, una máquina no puede intuir. ¿Sabes esto? ¿Dónde os pueden encontrar? Aparte de redes sociales, a partir de ahora, Sergi. ¿Dónde...? Y es que no tengo ni página web, la estoy haciendo ahora, o sea que saldrá, no sé cuándo saldrá este vídeo, pero más o menos yo creo que en julio así, buscando mi nombre va a salir. Ahora solo en LinkedIn, Bien. ¿Néstor? Bueno, profesionalmente me pueden buscar en PubMed, que es la base de datos de publicaciones científicas. Por supuesto. como Vicente-Salar. Y luego en redes sociales más divulgativas, pues en Instagram, donde más estoy, con el nombre de Néstor Vicente Salar, todo junto. Yo creo que realmente pues, sois perfiles distintos y bueno, ya desde el principio tú te enfocas más en microbiota, tú te enfocas en cubrir lo básico, los macronutrientes, etc. Creo que hay más cosas que estáis de acuerdo a las que no. Sinceramente. Seguramente sí, obviamente. Venimos de la ciencia. Yo considero que no somos vendehumos, con lo cual, ya he dicho antes, fuera de micro, que para mí hablar con un doctor es solo con eso ya tiene todos mis respetos. Totalmente. Y eso yo creo que solo sabe alguien que es doctor o que sabe lo que es un doctorado. ¿Tú lo sabes pronto? Espero que sí. Cuando salga esto, espero ya... Eso está ya. Lo hablaremos. Podemos hablar de tantos temas y yo tengo aquí la lista, la chuleta. Es que... Pero yo creo que lo que vamos a tener que hacer es hacer una parte 2, porque sí, es que hay muchos temas y es efectivamente, pues como decíais, es complejo y depende de muchos factores, multifactorial, a diferencia de lo que se suele vender en las redes sociales. Así que os tengo que dar las gracias. Comentadme vosotros si falta algo que os gustaría rematar antes. No, yo no. Yo dar las gracias. Ha sido un placer conversar con Néstor, que es un gran profesional, es obvio. Si no, no estaría contigo. Y para darme la oportunidad también de estar aquí expresando nuestra experiencia y formación. Muchas gracias, señores. Ha sido un placer. Gracias Néstor. A vosotros y también gracias a Sergi por estar aquí, bueno, por haber tenido esta conversación constructiva que creo que hace falta hoy en día. Sí, la verdad es que sí. Chao, chicos.